pasaremos a resolver el ejercicio número 37 del modelo 2020 del DEMRE. Con este ejercicio comenzaremos con el eje temático de geometría, que son aproximadamente 20 ejercicios del modelo. Vamos con el ejercicio. En la figura adjunta, ABCD es un cuadrado, AQ es igual a CF, la medida del ángulo QAB es igual a la medida del ángulo FCB, y esto es igual a 70 grados, y la medida del ángulo QBF es igual a 3 veces la medida del ángulo CBF. Ya, nos dan la figura y luego nos preguntan ¿cuánto mide el ángulo AQB? Ya, primero utilizaremos los datos que nos dan en el enunciado. En el enunciado nos dicen que ABCD es un cuadrado, por lo tanto estos lados son iguales, los 4 lados son iguales. ¿Ya? Luego nos dicen que AQ tiene la misma medida que CF, por lo tanto AQ tiene la misma medida y lo anotamos en la figura. Luego nos dicen que la medida del ángulo QAB es la misma que la medida del ángulo FCB. Y esto es igual a 70 grados. Por lo tanto, lo anotamos. 70 grados y 70 grados. Luego nos dicen que el ángulo QBF es 3 veces la medida del ángulo CBF. El ángulo QBF lo vamos a dejar como 3 alfa. 3 alfa. Y el ángulo CBF lo dejaremos como alfa. Ya que el ángulo QBF es 3 veces mayor que el ángulo CBF. Ya con esto podemos dar solución al ejercicio. ¿Ya? Lo primero que debemos notar es que los triángulos ABC y el triángulo CBF son congruentes por el criterio lado, ángulo, lado, ya que tienen dos lados iguales y el ángulo comprendido entre ellos es igual, y este ángulo es 70. Por lo tanto, nosotros también podemos inferir que el lado QB tiene la misma medida que el lado BF. ¿Ya? Entonces, ¿qué más podemos sacar acá? Si nos fijamos, acá también tiene que coincidir que el ángulo ABQ tiene que ser igual que el ángulo CBF. Por lo tanto, esta es la medida de alfa, ya que los triángulos son congruentes. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Nosotros sabemos que un cuadrado tiene 4 lados, o sea, 4 ángulos de 90 grados. Por lo tanto, sabemos que esta medida es de 90, es decir, tiene un ángulo recto. Y finalmente, nosotros acá podemos sumar los ángulos de las 4 partes, porque si nosotros formamos acá una circunferencia, nosotros sabemos que esto tiene que tener una medida de 360 grados. Por lo tanto, nosotros tenemos 90 grados más alfa más 3 alfa más alfa, y todo eso debe ser igual a 360 grados. Luego, pasamos restando el 90 grados y sumamos los términos semejantes. Esto nos queda 5 alfa igual 270 grados, y pasamos dividiendo el 5. 270 tiene un 5, y esto nos da una medida de 54 grados. Entonces sabemos que alfa mide 54 grados. Y nos están preguntando por el ángulo AQB. Nos están preguntando por este ángulo. Este es el ángulo que nos están preguntando. De notar con la beta. ¿Ya? Y nosotros también sabemos que al sumar los ángulos internos de un triángulo, el resultado debe ser 180 grados. Por lo tanto, nosotros sumaremos beta más 70 grados más alfa, que es 54,
y eso nos debe dar 180 grados. Luego sumamos beta más 70 grados más 154, más 54 grados, nos da 124 grados. Y esto es igual a 180 grados. Luego pasamos restando el 124. 180 grados menos 124 grados. Y esto nos da como resultado nos da 56 grados. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra B. Si tienes cualquier duda con este ejercicio, déjamela aquí en la caja de los comentarios y yo